Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Continuando con las clases de historia, tu profesor Miguel Quijaite ahora va a desarrollar lo que es el tema de Egipto. Egipto es un término ya que deriva del latín, sin embargo los egiptólogos, especialistas europeos, consideran que Egipto habría sido llamado pues la Tierra Negra, analizando pues un término antiguo, ¿no?, con el que conocían la población de estos territorios, con la que llamaban a sus propias tierras. La palabra Kemet se traduciría como Tierra Negra, ¿no? Bueno, de alguna manera hay una relación. Cuando el griego Heródoto, por ejemplo, visita a Egipto, él le llama a Egipto un don del Nilo, un regalo del Nilo. Y es que Heródoto se dio cuenta de que si no fuera por el río, en esa zona desértica completamente, no habría ni nada. Mira acá, mira el mapa. Mira el mapa. ¿Estamos? Pónchame el mapa. Supongamos que tú tienes la capacidad, ¿no?, de un dios que puedes coger el río. A ver, imaginemos que cojamos el río, esta hilacha que está aquí, y lo sacamos. Todo este río azul, el Nilo, el río Nilo, lo sacamos. ¿Qué te quedaría aquí? Desierto de Libia, a la derecha, desierto de Arabia, al sur, el desierto montañoso, pues montañas desérticas de Nubia. Todo es desierto. Por aquí hay que poner que el río desembocaba en el mar Mediterráneo. Todo es desierto. O sea, si no fuera por el río, no habría ahí ni nada. Entonces Heródoto la atinó, ¿no? El río cumple un papel importante. El río cumple un papel importante para que haya generado condiciones que pueda haber favorecido el surgimiento y desarrollo de esta gran civilización. ¿Dónde está ubicado el río Nilo? ¿Dónde está ubicado Egipto? En el continente, muy bien, africano, ¿no? África, en la parte norte, en la parte nororiental de África. ¿Por qué es tan importante estudiar a Egipto? ¿Cuál es su importancia, no? ¿Qué se nos viene a la cabeza, por ejemplo, con Egipto? Obviamente, al común denominador de gente, lo primero que se le va a venir a la cabeza son las enormes estructuras arquitectónicas, ¿no? Las grandes pirámides que se construyeron en Egipto. ¿Se imaginan pues el tamaño pues de estas pirámides? Estamos hablando pues de cuántos metros más o menos. Estamos hablando de 153 metros, la más grande. La pirámide de Keops, ustedes habrán visto en las fotos, en los postales que hay, ¿no? Aparecen siempre las tres pirámides más grandes, las llamadas pirámides de Gizeh, del valle de Gizeh, allá en Egipto. Y la más grande, la que se construyó en honor al faraón Keops, es la pirámide de 153 metros. Más o menos un edificio de 51 pisos de los nuestros, mediría la pirámide de Keops. Monumental, ¿no? Extraordinario, que sorprende hoy día a todo visitante pues que llega a Egipto. Otra cosa que también se nos viene a la cabeza, aparte de su arquitectura monumental, no te olvides, bueno, es su escritura, ¿no? ¿Cuál es la escritura de los egipcios? La escritura de los egipcios, la jeroglífica, ¿no? Nos atrae, nos sorprende también ese misterio con la que ellos concebían la vida después de la muerte. Hay todo un conjunto, un sistema ideológico que ellos construyeron, elaboraron sobre una vida más allá de la muerte, que justamente los llevó a practicar, a desarrollar prácticas de momificación, y también que les llevó a la construcción de esas semejantes pirámides, porque esa semejante pirámide es una tumba, ¿no? O sea, estamos hablando de 51 pisos, imagínate, de un edificio de los nuestros, solamente para que se entierre una persona, el faraón. Obviamente, para llegar a ser
tal estructura, tal monumento tremendo, tiene que haber todo un sistema ideológico que ha convencido a la población de ese entonces para trabajar en construir semejante tumba para un solo individuo, ¿no? Hay todo un control, pues, de ideas, ¿no? Bien, entonces la arquitectura egipcia no solamente es monumental, sino también está hecha en base a piedra. Sorprende al mundo hasta el día de hoy porque toda esa zona donde se construyeron las pirámides más grandes, es una zona desértica, claro, ¿no? Y fertilizada por el río, pero pura arena. Allí no encuentras piedras. ¿De dónde trajeron las piedras? Cientos de kilómetros al sur, en las montañas. Desde ahí han traído estas enormes rocas. Si sacamos nuestra cuenta, nos vamos a sorprender también. Cada piedra con la que está construida estas pirámides pesa 2,5 toneladas. 2,5 toneladas. Arrastrarlo por decenas de kilómetros hasta llevarlo a la zona de Gizeh, donde fueron construidas, es todo un trabajo, pues, una movilización de toda una masa de gente, ¿no? Que va a tener que jalar, cargar, empujar estas rocas, ¿no? Bien, no solamente han construido, pues, tumbas, ¿no? Sino también tuvieron sus construcciones un carácter religioso, han construido templos, ¿no? Dentro de las pirámides incluso ha habido toda una evolución en el desarrollo de la arquitectura, ¿no? Primero construyeron mastabas, ¿no? Mastabas, que era una especie, ¿no?, de estructuras trapezoidales, pirámides, pero en forma trapezoidal. No acababa en una pirámide en punta, sino eran truncas, ¿no? Fueron las más antiguas, ¿no?, tumbas que construyeron los primeros faraones, ¿no? Luego se construyó pirámides lisas, ¿no?, las que tú conoces, las que acaban en punta ya. Incluso en las últimas etapas, ¿no?, los últimos faraones ya construyeron no pirámides, sino construyeron sus tumbas al interior de las montañas, los llamados hipogeos, ¿no? Y esto debido a que las pirámides, ¿no?, monumentales eran muy llamativas para cualquier ejército invasor, y recuerda, pues, que ahí estaban enterrados todos los tesoros, todos los bienes más preciados de ese faraón. Entonces, cuando venía un pueblo invasor, lo primero que saqueaban eran esas tumbas, ¿no? Los siguientes faraones, al ver esto, consideraban que era conveniente, que era más seguro esconder sus tesoros y esconder su momia dentro de una montaña, que luego lo tapaban y se hacía más oculto, ¿no? Se hacía más difícil que un pueblo invasor las encontrara. Pero igual todos los hipogeos también fueron saqueados, ¿no? Excepto un hipogeo. ¿Cuál crees tú que es el hipogeo que se encontró intacto? Nadie, desde que se cerró y se guardó el cadáver, la momia, nadie pudo abrirlo hasta 1922, que fue descubierto. El hipogeo del faraón más conocido. ¿Cuál crees que es el faraón más conocido? Muy bien, Tutankamón, ¿no? Pues él no fue enterrado en una pirámide lisa, sino en un hipogeo. Otro aspecto que resalta de la cultura egipcia son sus grandes esculturas monumentales, también hechas en piedra. Hicieron, pues, esculturas de grandes colosos, ¿no?, faraones esculpidos de forma sentada. Esculpieron escribas también. Vamos a ver, pues vamos a explicar qué papel cumplían los escribas, ¿no?, en la administración del Estado egipcio. Hicieron bustos, ¿no?, hicieron sarcófagos también de piedra, y famosas esfinges también, ¿no? Estas esfinges que el nombre viene de la mitología griega, ¿no?, de concebir estos seres medio humanos, pero con distintos aspectos de animales. Pues los egipcios esculpieron, ¿no?, monumentales ejemplos, estructuras de estas
de estas esfinges, ¿no? La más conocida, la esfinge de Kefren, que tiene toda la cabeza del faraón Kefren y tiene el cuerpo de un león, ¿no? Que está en el mismo lugar donde se construyó su pirámide, ¿no? En la zona de Gizeh. Sobre la escritura jeroglífica no solamente es la más antigua, sino también la más complicada de entender, porque es una escritura ideográfica, o sea que cada gráfico no representa un fonema, un sonido, sino representa una idea. Entonces hace múltiple su interpretación, ¿no? Esta escritura fue de uso sacerdotal y solamente aparece dentro de los templos, dentro de las tumbas. Es una escritura que se usó para fines sagrados, ¿no? Bien talladita, bien dibujadita en las tumbas. Los sacerdotes lo usaban justamente como parte del misterio de sus creencias en el más allá. Te digo esto porque no fue la única escritura que se desarrolló en Egipto. También hubo la escritura hierática, que también usaron los sacerdotes, pero que era más estilizada, de trazo rápido, y que se hacía ya no en las paredes, sino en los papiros, ¿no? Los papiros, ¿no? E incluso hubo una tercera escritura, la escritura demótica, ¿no? Que ya habría sido más fácil, ¿no? de escribir, y que habría sido usado para la administración, para las cuentas, por parte de los escribas. Gracias a los trabajos de un francés, François de Champollion, y el estudio de una roca donde había traducción griega y había escrito el mismo texto en jeroglíficos, pues este francés pudo descifrar la escritura, que hoy día ha ayudado bastante para el estudio de esta sociedad, ¿no? Haber descifrado los jeroglíficos ayuda bastante a entender mucho sobre la cosmovisión, sobre el pensamiento que tenían este pueblo, ¿no? Bien, han desarrollado las matemáticas y la ciencia, ¿no? Es entendible que las matemáticas hayan podido ser desarrolladas, porque si no, ¿cómo habrían construido esas semejantes estructuras, pues, funerarias, ¿no? Las pirámides. También fue aplicada las matemáticas en su sistema de canalización del río, ¿no? Recordemos que el río tiene que haber sido canalizado para que sus crecidas constantes, anuales, que traían inundación, pueda permitir que no traiga desastre, sino más bien traiga felicidad para la fertilización de las tierras. Entonces la matemática fue aplicada tanto en arquitectura como en los trabajos de canalización, ¿no? En ciencias, ellos crearon un calendario. Habíamos visto que en Mesopotamia los sumerios también tuvieron un calendario en base a las fases de la luna. En cambio, los egipcios desarrollaron un calendario casi idéntico al que usamos hoy día, ¿no? De 365 días, pero en base al sol, ¿no? Por ahí algunos detalles que han precisado ya después los romanos, y que ya es casi el calendario que usamos hoy día, ¿no? Desarrollaron la química con el que crearon el famoso formol, ¿no? Para la momificación del cadáver. Crearon una serie de perfumes, han desarrollado la medicina. Hay todo, ¿no? Un estudio que se ha descubierto en papiros, que los egipcios han hecho todo un catálogo de enfermedades, tratamientos de oftalmología, de ginecología, entonces muy avanzados, ¿no? Por el hecho de abrir los cadáveres para sacar todo el interior de los órganos y poder así contribuir a que el cadáver se conserve mejor en su creencia en el más allá. Gracias a esto ellos han desarrollado la medicina, ¿no? Si investigamos incluso un poquito más, podemos mencionar que todos estos estudios de medicina han podido ser comprobados con el descubrimiento de un papiro, ¿no? Un papiro gigante enrollado de varios metros de largo,
conocido como el papiro de Ebers, ¿no? El papiro de Ebers, que nos ha dado pues una mayor visión, ¿no? De qué nivel de conocimientos médicos conocieron los egipcios, ¿no? Bueno, Egipto, ubicado en África, mencionábamos, gracias al Nilo es que ha podido desarrollarse ahí una gran civilización. Y es que el río no solamente traía agua, el río llovía intensamente en ciertas temporadas del año, intensamente en las alturas de Nubia, y el río bajaba cargado con más agua. Y resulta que toda esta zona es montañosa, ¿no? El Alto Egipto es montañoso. Pero cuando llega más o menos a la altura de Memphis, ¿no? De la ciudad de Memphis, toda esta zona, conocida como el Delta o el Bajo Egipto, es una zona plana. Al igual como vimos en el Tigris y en el Éufrates, que bajan desde las alturas de Armenia y llegan a una zona plana, incluso que el río hace fuerza para seguir, para buscarse un camino, igualito aquí. Montañas, y luego viene la zona del Bajo Egipto, y de lo que el río está cayendo, ¿no? En pendiente, empieza una zona plana, el llamado delta. Y delta le dicen a esa zona porque el río, al no tener ya pendiente, empieza a hacer fuerza para buscarse un camino y se abre, de tal manera que su forma de desembocar en el mar Mediterráneo ya no es en estuario, como se conoce a los ríos que desembocan en un solo canal, sino desemboca en delta, en una serie de ramificaciones. Pero ¿esto qué implicancias económicas tenía? Que los egipcios, sabiendo de esto, cada año que las aguas se cargaban más y se desbordaba todo esto, toda esta zona plana, al principio los pueblos neolíticos más antiguos obviamente van a sufrir calamidad, pero de allí, cuando el agua se filtraba, no solamente dejaba humedecido toda la arena, no solamente lo dejaba removido, sino también lo dejaba fertilizado, porque el río traía unos minerales naturales mezclado con una especie de barro negro que, desbordándose por toda esa zona, fertilizaba la arena desértica. O sea, lo que era arena desértica se transformaba en un fango negro rico en minerales, de tal manera que el egipcio antiguo, desde los primeros tiempos del Neolítico, lo único que hizo fue tirar semillas y allí comenzó a producir sus primeras cosechas. Es por eso que cuando vimos lo de la revolución neolítica, no te olvides que Egipto, al igual que Mesopotamia, es parte de esa llamada media luna fértil. No todo Egipto, solamente el norte de Egipto, el Alto Egipto, el Delta, ¿no? Es parte de la media luna donde se va a dar la revolución neolítica, ¿no? En ese sentido, entonces, entendemos que los pueblos que van a florecer allí, los pueblos, las comunidades neolíticas, van a ser muy prósperas y ricas, mientras que los pueblos de la zona del Alto Egipto, que están viviendo en una montaña poco fértil, porque el río ahí no se desborda, el río sigue su curso torrentoso, a lo mucho la fertilidad se dará en la orilla del río, pero no tienen mayores campos para extender sus cultivos. Entonces los pueblos que florecieron allí son pueblos pobres en producción agrícola. Y más adelante veremos entonces la misma estructura, la misma dinámica política que se dio en Mesopotamia, ¿no? Los pueblos de la montaña desarrollan pillaje, guerras para arrebatarle sus riquezas a los pueblos del delta. Los pueblos del delta se unen para luchar contra ese pillaje, contra ese robo, contra ese intento de oprimirlos y llevarse sus riquezas, y esa es la historia de Egipto. Un conjunto desde el principio, después de la revolución neolítica, un conjunto de guerras y violencia
por quién predomina en todo el valle de Egipto, ¿no? Esa es la historia, una historia de cerca a 3000 años, cerca a 3000 años, desde el 3400 que podemos retroceder, ¿no? Podemos seguir retrocediendo incluso a la revolución neolítica, pero tenemos que ir viendo ya cuando van apareciendo las bases de la civilización. No te olvides que la civilización se caracteriza cuando ya está dándose el surgimiento de la aparición del Estado. Y hemos aprendido que el Estado es la creación de los grupos de poder que van asumiendo una posición de líderes, de dirigentes o de clase dominante, ¿no? Bien, entonces la agricultura fue el aspecto principal que guió la economía egipcia, ¿no? No te olvides que esa agricultura se desarrolló mucho más en el delta. El delta, ya sabemos, queda claro lo que es el delta. Ahora vamos a referirnos al delta para hacer alusión a la zona más rica, más próspera. El limo, que es ese barro negro que fertilizaba el desierto. Ahora entendemos por qué los antiguos egipcios le decían Kemet a su tierra, ¿no? Que los egiptólogos han traducido como tierra negra, ¿no? Ahora entendemos por qué Heródoto también, este griego del siglo V a.C., se dio cuenta cuán importante era el río para la dinámica económica del pueblo egipcio, ¿no? Y la ingeniería hidráulica, si no fuera por los canales, por los trabajos de ingeniería hidráulica que se aplicó del río, que se le aplicó al río, entonces el río toda la vida hubiese traído calamidad, pero no es así. Llega un momento en que ellos ya canalizan el río y mandan el exceso de agua que va a aparecer todos los años hacia zonas del desierto que no les interesa fertilizar, sino que el agua se pierda allí y que solamente llegue al delta, a la zona fértil, solamente llegue el agua necesaria. Todo un desarrollo de ingeniería hidráulica, entonces, que se dio a lo largo de la historia egipcia, ¿no? Políticamente, Egipto fue un imperio teocrático, ¿no? Liderado por los faraones, centralizado en los faraones. Un imperio teocrático, ¿por qué? Porque el faraón se irroga a ser el representante de los dioses. Es más, los faraones más antiguos se decían ser el hijo de Dios, los hijos de Dios, ¿no? Bueno, los egipcios tuvieron muchos dioses, bueno, se hacían llamar hijos de Horus, ¿no? El rey sol, el sol que se representaba o que se encarnaba, ¿no? Y su espíritu en un halcón, ¿no? Porque los egipcios relacionaban bastante sus dioses a ciertos animales sagrados, que por cierto, todos los animales casi eran sagrados para los egipcios, ¿no? Sin embargo, esos momentos de centralización no fue siempre, fue lo que predominó a lo largo de estos 3000 años, pero también hubo periodos de dispersión del poder, donde el poder faraónico ha caído y el poder se ha esparcido, se ha fragmentado en múltiples poderes locales, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia egipcia vamos a ver entonces cómo predominaron los grandes imperios, pero hubo momentos, algunos pequeños siglos, donde no hubo poder faraónico centralizado y hubo más bien una serie de múltiples poderes regionales, ¿no? ¿Ya? A esos periodos de múltiples poderes regionales se le conoce como intermedios, ¿no? Socialmente es una sociedad pues estratificada, ¿no? Pónchame aquí, mira acá, mira acá. Obviamente en la cúspide está la realeza compuesta por el faraón y su familia, el faraón que tiene todo un poder teocrático, decíamos, todo un poder despótico y todo un poder absolutista. Lo de absolutista porque él es la máxima autoridad, el máximo poder absoluto, ¿no? Él lo controla todo y él es dueño de todo, de las tierras, de las riquezas, de los animales, representante de Dios. Lo de despótico porque él es su palabra es ley y nadie puede contradecir. Despótico, todos son sus súbditos y hacen lo que él decide, ¿no? Entonces tiene un poder despótico, teocrático, absolutista.
Existía toda una nobleza compuesto por sacerdotes que llegaron a tener un gran poder en la historia de Egipto. Tanto poder llegaron a tener los sacerdotes que incluso chocaron con el poder faraónico. Y vamos a ver cómo en la historia de Egipto, también en la historia de estos 3000 años, hubo choques tan fuertes que incluso vamos a llegar hasta la muerte, ¿no? Hasta la conspiración para matar faraones que no le conviene a ese poder sacerdotal. Tanto poder, pues, que su cargo era hereditario, ¿no?, de estos sacerdotes, ¿no? Una serie de funcionarios que colaboraban con el Estado, como por ejemplo el gran visir, que sería una especie del primer ministro de nuestro país, ¿no? El jefe del sello mayor, que sería una especie de ministro, de presidente del Banco Central de Reserva, ¿no?, que maneja todas las cuentas, la economía, ¿no? Los escribas, ¿no?, que vendrían a ser la gente de clase media, de repente para que me entiendas, comparando con las sociedades actuales, que se encargan de ver toda la contabilidad, todas las cuentas que tenga que ver con la administración del imperio, ¿no? Entonces son los que hacen el trabajo operativo, son los que manejan, tienen que manejar las matemáticas y tienen que manejar muy bien la escritura también, ¿no? ¿Qué tipo de escritura recuerdas que manejaban los escribas? A ver, respóndeme, si estás atento. ¿Escritura jeroglífica? No. ¿Escritura hierática? No, la escritura demótica, ¿no? Demótica, hay hasta 3 tipos de escritura, dijimos, en egipcio, y la demótica es la que ellos manejan, ¿no? Bien, entre las clases dominadas, ahí tenemos pues la masa de campesinos, conocido como fela, ¿no? Todos los campesinos vivían a lo largo del río Nilo, ¿no?, en comunidades agrícolas llamadas nomos, comunidades agrícolas llamadas nomos, ¿ya? Estos campesinos forman la base de la producción. Esto significa que toda la riqueza productiva que genera el imperio está elaborada está hecha, es gracias a esta masa de campesinos. Con esto un poco aclarar también que a veces hay un error que tiene la población de considerar que los esclavos son los que realizan la actividad productiva. En Egipto y en Mesopotamia también, los esclavos no son la fuerza principal, son una minoría que a lo mucho los usan para las labores domésticas en templos y en palacios. Es una minoría que no determina en la sociedad egipcia. Los esclavos no son usados para la producción agrícola. ¿Para qué? Si no era necesario, debido a la masa, la cantidad de campesinos felas con las que cuenta el faraón, incluso que por el control ideológico están dispuestos a hacer cualquier trabajo con todo el esfuerzo que pudiéramos entender que se le aplica a un esclavo, pues los felas están dispuestos a hacerlo. Ahora, ¿cómo se logró eso? Entonces ahí es importante que tú resaltes cuán importante es el control ideológico a través de la religión. Todo ese control que el faraón difundía, pues, ¿no?, a los campesinos, de tal manera que cuando ellos iban a trabajar para las obras públicas, sea de canalización o sea para construir esas enormes pirámides, los campesinos lo hacían alegres, porque van a ir a contribuir con su faraón. Y además que recibían cerveza, recibían comida, el faraón les regalaba casas incluso, ¿no? Entonces, estos campesinos son la base de la producción y su forma de tributación, en la medida que son súbditos, es la de producción, bienes, o sea, ellos producían parte de la cosecha era entregada para el faraón, y también servicios. Ellos eran los que ponían la fuerza de trabajo para todas las obras públicas. Incluso también de aquí, de los campesinos, se extraía lo que van a componer el ejército para las guerras. El ejército está compuesto masivamente
por los campesinos Fela, que son los soldaditos en primera línea, que son los que van a morir primero, ¿no? Los altos oficiales del ejército obviamente no salen de aquí, salen de las clases altas, ¿no? Los altos oficiales salen de la nobleza, ¿no? Bien, una vez que hemos visto esto, que entendemos cómo funciona más o menos la sociedad egipcia y la estructura política, veamos esa historia de más de 3000 años que tiene pues este pueblo, ¿no? Algo que llama la atención bastante a la población común y corriente sobre la historia de Egipto es su religión y su creencia en el más allá. Construyeron todo un sistema de dioses bastante curioso, ¿no? Todos sus dioses tienen apariencia zoomorfista y antropomorfista, o sea, forma humana con aspectos de animales. Es más, casi la mayoría de dioses tiene el cuerpo humano y la cabeza de un animal, ¿no? Y como te digo, llegaron a adorar cualquier cosa que se movía prácticamente. Tuvieron cerca de 300 dioses. Imagínate mencionar a todos los dioses de Egipto. Y lo que también nos llama la atención es esa permanente preocupación que muestra el pueblo egipcio por el más allá. Por ejemplo, dentro de esta preocupación por el más allá, en algún momento de su historia, un faraón mandó a redactar el famoso Libro de los Muertos. Gracias al estudio del Libro de los Muertos, que se encontró en la tumba de Tutankamón y en otros lugares también, se puede reconstruir más o menos el pensamiento que tenían, las ideas que tenían sobre qué había en el más allá, cómo se llegaba al más allá. Cuentan que cuando tú te mueres, tu alma es llevada por un dios llamado Anubis hacia el camino al mundo de los muertos. Pero antes de llegar al mundo de los muertos, tienes que pasar a un juicio. Tienen que enjuiciarte para ver si mereces o no ir al mundo de los muertos. Ese juicio al que te lleva Anubis es el juicio dirigido por un dios llamado Osiris, el dios de los muertos, el dios que está en la ultratumba y que no puede salir porque está muerto. Contrasentido, ¿no? Profe, ¿cómo un dios va a estar muerto? Pues si es un dios. Pues en la mitología de los egipcios, Osiris es un dios que murió y por eso se quedó para siempre a juzgar a los muertos para ver si son dignos o no de vivir en el más allá. Cuenta la leyenda que Osiris era un dios muy conocedor, muy sabio, sabía mucho de conocimientos agrícolas y que era la envidia de su hermano Set. Set, el cabeza de perro, bueno, pero un perro medio extraño, ¿no? Porque con un hocico parece de oso hormiguero y con unas orejas levantadas, pero medias rectangulares. O sea, no se sabe qué animal es Set. Pero le envidiaba a su hermano. Y un día prepara toda una trampa en una reunión de dioses y encierra a su hermano en un cajón y lo avienta al río Nilo, donde su hermano se ahoga y el río se lo lleva. Pobre Isis, su esposa, representada en la luna. Isis se zambulla al río Nilo. Isis nada a buscar a su esposo. Cientos de kilómetros se lo lleva el río hasta que Isis lo encuentra. Y como es la diosa de la magia, Isis revive a su marido. Pero Set se entera de que su hermano ha muerto y de nuevo busca matar. En otra reunión de dioses, Set, no contento con matar a su hermano a puñaladas,
lo despedaza en varios retazos, en varios trocitos. Isis, cuando llega a la reunión y ve todo su marido ensangrentado el piso y su marido descuartizado, reducido a unos cuantos pedazos, Isis, la diosa de la magia, revive, empieza a reconstruir a su marido. Para esto, no contento, Set arroja los pedazos para hacerle más difícil, arroja los pedazos al río Nilo. Isis se zambulle y pedazo por pedazo busca a Isis. ¡Qué paciencia! ¡Qué amor la de Isis! Pedazo por pedazo va juntando y rearmando a su marido. Y cuando ya más o menos ha rearmado a su marido, ¿no? Isis pone pues por ahí un pedazo, pum, el pedazo de la mano, siente que ya su marido va a revivir, pero, oh sorpresa, faltaba un pedazo que Isis no llega a encontrar. ¿Qué pedazo crees que faltaba? Te lo dejo de tarea. Falta un pedazo, pero por ese pedazo que faltaba, Osiris no puede revivir, ni la diosa de la magia lo puede revivir. ¿Qué pasó con ese pedazo? Se perdió en el río Nilo. Debido a eso, Osiris no pudo revivir y se quedó para siempre en ultratumba. Desde ultratumba enjuicia a todos los muertos que llegan ahí, a todas las almas, los enjuicia pesando en una balanza el corazón de ese muerto. El corazón, el mismo Anubis es el que pesa la balanza. Al otro lado está una pluma que simboliza la pureza, que simboliza la armonía. Si tu corazón pesa más que esa pluma, quiere decir que has sido negativo, que no mereces estar en el mundo de los muertos. Si tu corazón pesa menos que la pluma, entonces quiere decir que te has portado bien, que has cumplido con los dioses, que tienes un alma noble. Entonces mereces irte al mundo de Osiris, quedarte con Osiris. Mientras que están pesando tu corazón, tú vas defendiéndote, vas argumentando todo lo bueno que has hecho en tu vida. Osiris está que te escucha al fondo. Tienes que decir que eres puro y tienes que resaltar todo lo bueno que has hecho. ¿Y cómo sabes qué decir? El libro de los muertos, importante, era una guía que te daba todas las palabras, todos los puntos que tú debías resaltar de tu vida noble, de tu vida buena. Sin embargo, había al costado también una especie de hipopótamo con patas delanteras de león, con cabeza de cocodrilo, todo un híbrido llamado Amit. Amit va vociferando lo negativo que has hecho en tu vida. Él va refutando todo lo que tú vas diciendo. Pero Osiris no se deja convencer por Amit, ni tampoco te escucha a ti, te cree a ti del todo. Por eso es importante pesar tu corazón, porque eso va a comprobar, va a demostrar si lo que estás afirmando es verdad. Mira todo lo que han construido. ¿Y cómo sabemos eso, profesor? Por el libro de los muertos y por las pinturas que aparecen al interior de las tumbas. Por ejemplo, lo que te he dicho, todos estos dioses que participan, Anubis pesando la balanza, Osiris que es el juez, Amit que es un híbrido animal monstruoso que está al costado esperando tragarse a tu corazón y tragarse tu propia alma. Todo eso aparece en una pintura. Mira, te presento la imagen, mira, miremos la imagen. ¿Ya? Mira, ahí está. ¿Ves? Ahí está. Mira, ahí resalta, señálame a Amit. Mira a Osiris, vestido de blanco, ahí está, dirigiendo el juicio. Mira a Anubis, cómo está agarrando la balanza. Todo esto, entonces, ha sido estudiado por los especialistas egiptólogos. Set, por la maldad que hizo, lo arrojaron a las tinieblas y se quedó ahí como dios del caos, dios de la maldad. Anubis
es el Dios que no solamente te lleva al juicio, cuida tu momia. Importante esto, en la creencia de los egipcios la momia es importante. No es casual. ¿Por qué resalta la momificación? Porque la única condición de que tú puedas vivir en el más allá es que tu cuerpo físico, material, debe estar intacto. Si tu cuerpo se destruye, no puedes tener una vida en el más allá. Cuán importante era la momificación en la creencia de los egipcios. Pero la momificación costaba, no era gratis. Se ha calculado que la momificación costaría un promedio de $15.000 hoy día. Pregunto, $15.000 tendría cualquiera para momificarse. Entonces también hasta esta situación de quién puede acceder al más allá y quién no, dependía de en qué condición socioeconómica estaban, ¿no? Los pobres no llegarían a tener ese dinero para pagar su momificación. Muchos pobres eran enterrados debajo de sus casas o aventados al desierto ahí y se convertirán en polvo. Solamente la nobleza, los escribas, los sacerdotes, la gente de poder eran los que tenían poder adquisitivo para momificarse, ¿no? Pero en la creencia no te olvides cuán importante es la momificación para que tu alma, tu espíritu pueda vivir en el más allá, ¿no? Bien, ahora sí, una vez viendo cómo funciona toda esta estructura pues, social, económica, política, ideológica de los egipcios, vamos a ver toda su historia, ¿no? Vamos a ver toda su historia de 3000 años. Bien, ahora sí vamos a estudiar lo que es el proceso histórico de la serie de acontecimientos, ¿no? Y el desarrollo político que se ha ido dando en esta sociedad que está compuesto, dijimos, ¿no? Este desarrollo por momentos de centralización política y momentos de dispersión política, ¿no? Los momentos de centralización política son los llamados imperios, ¿no? El imperio antiguo, el imperio medio, el imperio nuevo o el imperio saíta o el renacimiento saíta. Son los momentos de centralización política en la figura del faraón. Incluso te he puesto aquí un periodo antes de la primera centralización, o sea, un periodo predinastías, prefaraónico, que es el periodo legendario también conocido, ¿no? Porque gran parte de la información por el cual se reconstruye este proceso, esta etapa, es a través de las leyendas que nos han quedado, ¿no? Bueno, en esta etapa lo que se entiende por la arqueología y por las leyendas es que es una etapa en la que viene como parte del proceso de las tribus neolíticas que se han asentado a lo largo del río Nilo, ¿no? Era una etapa entonces donde predominaban pues una serie de nomos independientes, ¿no? No te olvides que los nomos eran las comunidades agrícolas, cada uno con su propio gobernante. El gobernante de un nomo se llamaba nomarca. Muchos nomarcas independientes que controlaban un respectivo nomo. No había un poder que se ejerciera por encima de todos ellos. Cada uno tenía autonomía. Dispersos y en constantes guerras, pugnas por predominio o también esas pugnas por saqueo de las riquezas del otro. Si recordamos, pues no, me acompañan aquí en el mapa, si recordamos aquí en el mapa, miren, les dije que la historia de Egipto está atravesada por una serie de conflictos entre los nomos del alto y los nomos del bajo. Pues eso es lo que estamos viendo en este periodo, ¿no? Eso es lo que estamos viendo aquí. Los nomos del alto y los nomos del bajo están en constantes guerras y en constantes alianzas. Llega un momento de ese periodo a configurarse una alianza de todos los nomos del delta, liderados incluso por un hombre que porta una corona roja, y todos los nomos del Alto Egipto liderados por un representante cuyo símbolo era la corona blanca, ¿no? Llega entonces a configurarse dos entes políticos que están por el enfrentamiento.
Y es en esa intensificación de la guerra que uno de los gnomos del Alto Egipto llega a predominar y a someter una a una a cada una de las comunidades agrícolas. Y así llegamos al establecimiento del primer imperio en la historia de Egipto. Hacia el año 3100 surge el primer imperio en Egipto, el imperio antiguo, que se divide en dos fases, la fase tinita y la fase menfita. El por qué el nombre tinita, el por qué menfita, se llama aquí, es por el nombre de las ciudades o los gnomos que se han transformado en ciudades y que va a predominar. Tinis, al principio, la primera centralización, y Menfis es el cambio de la capital de ese imperio. O sea, el imperio antiguo tuvo dos capitales. Se conoce el nombre del primer faraón que llegó a centralizar todo el poder en el Alto y en el Bajo Egipto. Ese señor era Narmer, también llamado Menes, que sería el primer emperador o también llamado el primer unificador. No olvides que lo unificador viene por resaltarse en él el aspecto de la diplomacia, el aspecto de la política de alianzas que él va a ejercer con los diversos nomarcas para poder estabilizar su reino, para poder estabilizar su imperio. Pero que eso no nos haga dejar de lado el análisis siempre del factor de la violencia y el ejército que ha usado Menes, se sobreentiende, para llegar a someter a todos los gnomos a lo largo del río Nilo. La violencia ha sido importante. Después de la violencia, después de la victoria en la guerra, viene la estructuración de un sistema administrativo y político que le dé estabilidad a su reino. Y allí viene la sagacidad política de Menes, ¿no? Eso no lo negamos. Pero el hecho de la violencia se ve representado también en el arte. Recuerda que en esa época los grandes emperadores de la antigüedad, tanto en Egipto, en Mesopotamia, se hacían representar ejerciendo la violencia sobre los súbditos o sobre sus enemigos para tratar de imponer el miedo y imponer respeto. Lo vimos, ¿se acuerdan?, en Mesopotamia con el gran Naram-Sin del Imperio Acadio. Pues ahora, por ejemplo, te presento a Menes representándose, ejerciendo violencia sobre sus enemigos. Por ejemplo, acá te voy a traer una imagen, mira la imagen, ¿ya? Ahí está, mira, ahí está, la famosa paleta de Menes o paleta de Narmer. Mira, ¿y con qué se observa? Menes agarrando del cabello a uno de sus prisioneros y con la otra mano, mira con qué le está dando, ¿no? Le está dando con un golpe, le está destrozando posiblemente el cráneo, la cara. Esa es la representación de la violencia que quiere expresar Menes sobre sus súbditos y sobre sus enemigos, ¿no? Muy bien, ¿ya? Este imperio tiene dos fases, como decíamos. Luego se traslada la capital a Menfis. El por qué se traslada tiene que ver con objetivos políticos estratégicos, de estar más cerca a la zona de los cultivos de las tierras fértiles. Recuerda que Menfis está más cerca a las tierras fértiles, ¿no? Es la época de las grandes pirámides, ¿no? En esta época hay múltiples faraones que construyen grandes monumentos funerarios, lo que son las pirámides, justamente aprovechando la cantidad de fuerza de trabajo que ha proporcionado la unificación política, ¿no? La unificación política. De esta etapa son las famosas pirámides de Gizeh, que son las pirámides más grandes, en honor a los faraones Kefren, Keops y Micerino, ¿no? Keops siendo la pirámide más grande de 153 metros de altura, y se ha usado en esa pirámide la cantidad de más de 2 millones de piedras de 2,5 toneladas cada una. ¿Cómo fabricaron estas pirámides?
Es todo un enigma que hoy día la ciencia está ya resolviendo, ¿no? Hoy día se sabe que de todas maneras han usado rampas externas y una rampa interna, ¿no? Una rampa al interior de la pirámide que ha posibilitado arrastrar estas piedras, ¿no? Y eso de alguna manera corrige la teoría anterior de que habían sido poleas, ¿no? Que por fuera han levantado la piedra, han levantado la piedra, y eso es muy difícil, ¿no? Porque el peso de estas piedras de 2,5 toneladas, quizá en las primeras bases de la pirámide puede ser fácil levantarlo, pero ya ir al piso 50, ¿no? De los nuestros estamos comparando al piso 50, ya va a ser difícil cargar esta piedra, ¿no? Esta cantidad de peso, ¿no? Entonces hoy día se ha descubierto una rampa interna, ¿no? Al interior de la pirámide, una rampa por donde han ido trasladando las piedras a medida que la misma pirámide iba creciendo, ¿no? Sorprendente entonces el gran desarrollo de las matemáticas que alcanzaron, ¿no? Bien, todo este periodo del Imperio Antiguo termina cuando los nomos se rebelan, los nomarcas, que son las autoridades políticas de cada nomo, finalmente llegan a tumbarse a este imperio. A esa etapa en la que acaba el poder faraónico y empieza una dispersión del poder donde cada nomo es independiente, a esa etapa se le conoce como el primer intermedio, o también llamado el periodo del nomarcado. Lo de nomarcado viene de predominio de los nomarcas, ¿no? Predominio de los nomarcas. Aproximadamente pues unos 2 siglos, un poco más, hay este periodo de independencia. En los periodos de dispersión del poder no son tan resaltantes. Se entiende por qué, ¿no? Porque en los periodos de dispersión del poder, como cada nomo es independiente, entonces no hay la capacidad de movilizar mano de obra en masa. Y al no haber esa capacidad, no se llega a construir grandes obras públicas. Las más grandes obras públicas, si te das cuenta, pertenecen a los periodos de centralización del poder, como lo atestigua la formación del Imperio Medio. Ya no fue de la ciudad de Tinis, ya no fue desde la ciudad de Memphis, ahora Tebas se convierte en el principal o en la capital de un nuevo imperio que llega a someter a todos los nomos, ¿no? Nuevamente los nomarcas, autoridades de nomos, se convierten en nobles que les van a respetar sus privilegios, pero que van a estar por debajo de la nobleza central y la realeza faraónica. Entonces el nomarca se convierte en un funcionario más dentro de la estructura política central. De esta etapa, lo que más resalta es, como te digo, esa capacidad de movilizar gente para hacer grandes obras hidráulicas. En los tiempos de Amenemhet III se llegó a construir el gran lago artificial Moeris, símbolo, muestra del gran nivel de domesticación que está logrando la sociedad con respecto al caudal del río Nilo, que todos los años se incrementaba y que traía más agua que se desbordaba en el delta. Ven, vamos a explicar acá en el mapa, mira, ¿no? Hasta antes de la construcción de este lago Moeris, el río llovía mucho en Nubia y todito esto se inundaba. Había que esperar a que el nivel de las aguas bajara para recién usar las tierras fértiles que quedaban removidas y fertilizadas con el limo. Sin embargo, desde que se construyó el lago Moeris en los tiempos de Amenemhet III, mira lo que está ocurriendo. Un lago gigante en medio del desierto, que lo han logrado por la cantidad de gente que ha trabajado para construir este enorme canal. Cuando llueva mucho en Nubia, abrirán las compuertas del canal y todo el agua se irá hacia el desierto, y solamente cerrarán las puertas cuando sea conveniente que solo pase
el agua necesaria para remover y fertilizar el delta. Ya no hay que esperar que la inundación que ha causado el desborde baje, todavía se filtre para recién cultivar. Eso es una muestra de domesticación del río, y eso se está logrando en el Imperio Medio. Además que en el aspecto político, el culto a Amón es importante, por ejemplo, desde los tiempos de Mentuhotep II, quien lleva a cabo toda una reforma, pues todo un proyecto, ¿no?, de reorganización política, ideológica, a través de este culto a Amón. Profe, ¿Amón es el único Dios? Tenían múltiples dioses, pero un Dios predomina. En este caso, Tebas obligó a que la gente creyera que Amón está por encima de todos los dioses. Eso le da poder a Tebas, eso le da autoridad, porque si comparamos, antes el dios principal era Horus, por ejemplo, en la etapa del Imperio Tinita. Después va a ser el dios Ra y ahora el dios Amón. El por qué cambia el predominio de los dioses tiene que ver con la relación política entre los gnomos, ¿no? Bien, y los sacerdotes que rendían culto a Amón también van incrementando su poder. Dijimos que tarde o temprano ese incremento de poder de los sacerdotes va a chocar con el poder de los faraones. El Imperio Medio terminó por las constantes rebeliones que sufría, ¿no? Los imperios siempre están en constantes rebeliones de sus súbditos, justamente por la opresión que ejercen. Debilitado el imperio, fue una presa fácil de pueblos extranjeros como los Hicsos, que son primos hermanos de los hititas, los casitas que se metieron a Babilonia, ¿recuerdas? Ahora los Hicsos traen, igual que sus primos, un arma mucho más fuerte, un metal mucho más fuerte de lo que se conocía hasta entonces, que eran armas de bronce. El hierro y el carro de guerra le da la victoria a los Hicsos sobre los faraones del Imperio Medio. Y es así que estamos entrando a nuevamente un llamado segundo intermedio, donde el poder central cayó y el dominio Hicso predominó por 100 años, por un largo siglo, ¿no? Ven acá, miren el mapa, ¿De dónde llegan los Hicsos? Los Hicsos llegan de fuera de Egipto, se meten por aquí, por el monte Sinaí, pasan por aquí, por el llamado estrecho de Suez, ¿no?, en la zona del delta, la zona más fértil. Los faraones retroceden y se esconden en las montañas, o continúan con su poder en las montañas. Durante el segundo intermedio, entonces, hubo el predominio Hicso en la zona del delta, y los faraones continuaron resistiendo en la zona de la montaña. Pero la centralización total ha sido destruida. A lo mucho un poder reducido de faraones de la montaña, que siempre estuvieron resistiendo y combatiendo para expulsar a los invasores. No te olvides, aquí vamos a poner, son los Hicsos que vienen de la zona de Siria, ¿no? Vienen de la zona de Siria. Hasta que finalmente, nuevamente, Tebas, con sus faraones que resistían en las montañas, van a expulsar a estos invasores. El artífice de esa expulsión se le atribuye a un tal Camosis y otro faraón Amosis. Sin embargo, nosotros vamos a resaltar lo que aquel faraón que ya no contento pues con haber conseguido nuevamente la centralización de todo Egipto, usa las armas de hierro, usa las estrategias de guerra que han aprendido de los antiguos invasores, Hicsos, ahora para ponerlas en práctica para la expansión imperial faraónica. Tutmosis III, el faraón que logra la máxima expansión de un imperio conocido hasta esa época en Egipto. Esta época de Tutmosis III es la época que representa mejor esa expansión militar, ese esplendor tebano y ese auge cultural que llegó a alcanzar Egipto durante la época del Imperio del Imperio Nuevo, y sobre todo en la época del gobierno de Tutmosis III.
Fue la época en que se construyó fastuosos templos, como el templo de Karnak se construye en esa época, ¿no? Ya con sus enormes columnas resalta el templo. Acá lo tenemos, creo, a ver una imagen, a ver, del templo de Karnak, ¿no? Fabuloso, con todos sus esfinges de carneros, que tiene todo un pasadizo de carneros, ¿no? A ver, ahí está, ahí lo tienen, por ejemplo, ¿no? Ahí tienen la imagen del templo de Karnak, que en su época fue un templo, pues, totalmente fastuoso, lujoso, ¿no? Que expresaba esas riquezas y ese poderío que conseguía Tutmosis III al haber logrado la conquista, no solamente de los pueblos, mira acá en el mapa, no solamente en los pueblos de Egipto, sino que salió hacia el norte, dominando por primera vez lo que es Palestina y más al norte lo que es Siria, e incluso llegó hasta las orillas del río Éufrates. ¿Qué imperio estaba en ese momento en el río Éufrates, ¿no? O sea, en esa zona de Mesopotamia. Bueno, ya había caído el imperio babilónico y se estaba desarrollando el poder de los casitas, aquellos que dieron muerte junto con los hititas al imperio babilónico, ¿no? Muy bien, en esa época se escribe el libro de los muertos, que hemos explicado, ¿no? Que es todo un conjunto de sugerencias y de guía para que tú enfrentes satisfactoriamente el juicio de Osiris, no te olvides, ¿no? Resalta el faraón Amenofis IV, con quien se expresa esa contradicción entre el poder faraónico y el poder sacerdotal. Los sacerdotes tebanos habían alcanzado tanto poder que llegaron a tener problemas con Amenofis IV. Amenofis IV veía que su poder se había reducido y por eso tenía que hacer algo para deshacerse de estos sacerdotes muy poderosos. ¿Y cómo lo hizo? Impulsando una reforma monoteísta. Amenofis IV, pueden creer que toditos los dioses los rechazó, negó la existencia de todos los dioses. Ningún dios existe. El único dios que existe es el dios Atón. Ponemos por acá, mira. Pónchame aquí, pónchame aquí. Su único dios es el dios Atón. Incluso él se cambió de nombre. Se hizo llamar Akenatón, traducido como el favorito de Atón. Hasta la capital lo cambió. De Tebas lo llevó hacia Tel Amarna, donde construyó su palacio para él y para su esposa, y el poder ahora político lo tenía él. Se había deshecho de los problemáticos sacerdotes tebanos y también había logrado concentrar ahora las riquezas de todas las ofrendas que la población otorgaba al único Dios. ¿Estaba el pueblo preparado para aceptar la creencia en un solo Dios? Pues la historia demuestra que no. El pueblo egipcio se había acostumbrado tanto a la idea politeísta de varios dioses que no estaba preparado para recibir una religión tan espiritual como era la que proponía Amenofis IV. De tal manera que cuando se preparó la conspiración para matarlo y lo llegaron a matar, nadie acompañó al faraón, nadie defendió al faraón y terminó justamente olvidado, reemplazado por un niño, Tutankamón. A los 9 años le dieron el poder. ¿Por qué escoger un faraón niño? Es que los sacerdotes tebanos, muy vivos ellos, un niño es más manipulable, ¿sí o no? Lo manipularon a ese niño que era familia de Amenofis IV para justamente restablecer el politeísmo que había terminado con la reforma loca que había hecho Amenofis IV, ¿no? El culto a Amón se restituye y por ende el poder de los sacerdotes tebanos vuelve a restablecerse, ¿no? Bien, Tutankamón es uno de los faraones más conocidos pues, a nivel mundial, ¿no? Incluso gente no especializada pues conoce y ha escuchado hablar por que su hipogeo fue encontrado intacto
por el inglés Howard Carter en 1922. Gracias a ese hipogeo intacto es que se conoce mucho hoy día, sobre todo la cosmovisión que se tenía sobre el más allá, ¿no? Uno de los últimos faraones que vamos a resaltar de esta etapa es Ramsés II, quien ya expresa una debilidad ya del imperio, porque en una guerra contra los hititas que están en el norte, no llega a vencerlos y se ve obligado a firmar una paz en la zona, en el territorio de Kadesh, la paz de Kadesh, considerada el tratado diplomático más antiguo de la historia. Las aventuras y las hazañas de esta guerra contra los hititas fue plasmado en los poemas de Pentateuco, ¿ya? Donde gracias a esto se conoce múltiples detalles de estos enfrentamientos contra los hititas. El hecho de haber planteado una paz internacional, un acuerdo diplomático, es expresión de que el imperio estaba todavía seguía siendo poderoso o está mostrando su debilidad. ¿Tú qué crees? Pues es expresión de la debilidad del imperio, porque si no, un imperio poderoso, ¿qué hace con sus enemigos? Los aplasta y no firma ninguna paz internacional, ¿no? Símbolo del poder que tenía Ramsés II, manda a construir el templo de Abu Simbel, ¿no? El templo de Abu Simbel, muy famoso también porque el mismo rostro, la escultura de Ramsés II está plasmado en ese templo, ¿no? ¿Ya? Vemos la imagen, a ver, vemos la imagen acá. Es traído porque ese templo es famosísimo, hay que conocerlo, el templo de Abu Simbel. A ver, ahí está, ya lo tenemos, mira, el templo de Abu Simbel, famoso. Las esculturas que ves ahí son de Ramsés II, ¿no? ¿Ya? Bueno, después de Ramsés II solamente viene decadencia, ¿ya? Hasta que el fin ya se va a dar con el aprovechamiento de esa debilidad por muchos pueblos invasores como los filisteos, los fenicios que se establecen en las costas, mira acá el mapa, ¿no? En las costas ya de lo que es Palestina, de lo que es el Líbano, ¿no? Y finalmente los asirios. Los asirios, ¿te recuerdas? Aquellos que se liberaron del poder de los casitas, aquellos que establecieron nuevamente un imperio en Mesopotamia. ¿Te acuerdas de Asurbanipal, este rey despiadado de los asirios? Pues él es el que se mete a Egipto y finalmente lo conquista por unos cuantas décadas, ¿no? Hasta que los asirios van a caer por una alianza de los medos con los babilonios, que vuelven a tumbarse el imperio después de varios siglos, y en Egipto se da una recuperación de su independencia. Un breve renacimiento desde la ciudad de Sais. Egipto vuelve a ser ese activo centro comercial, industrial, pero por corto tiempo, porque sus riquezas va a traer a otro imperio que venía arrasando los pueblos de Mesopotamia desde Oriente. ¿De quién estoy hablando? Del poderoso imperio persa. Si Ciro II fue el que se metió a Babilonia y conquistó todo Mesopotamia, Cambises es el que se va a meter a Egipto y la va a convertir en una de sus provincias, una satrapía del imperio persa. Y así termina la independencia política de Egipto. Es una provincia del imperio persa, luego el imperio persa caerá dominado por el imperio macedónico. El mismo Alejandro Magno fundará su capital en Egipto, Alejandría, y a la muerte de Alejandro Magno, sus generales se repartirán sus territorios, siendo un general macedónico el que dominará Egipto como su reino, estableciendo una nueva dinastía de faraones. Y así seguirá la historia de Egipto, ya pero un Egipto macedónico, hasta la última dinastía, hasta la última descendiente de esos macedonios, que fue Cleopatra. Finalmente, en el 31 y 29 a.C., Egipto va a terminar siendo una provincia del Imperio Romano. Muy bien, chicos, espero que haya sido clara pues la explicación y que me hayas entendido. Ya conmigo hasta la otra clase. Cuídate, chao.
¿Qué tal, muchachos? Para evaluar lo que hemos aprendido hoy día en clase, te he preparado 7 preguntas de Egipto. 7 preguntitas que tenemos que romperlas. A ver, vamos a la 1. Tras sus desbordes, nos dice, el río Nilo dejaba una materia orgánica útil para fertilizar las tierras, denominada, ¿cómo se denominaba este fertilizante que venía con las crecidas del río Nilo y que se desbordaba en la zona del delta, ¿no? El Bajo Egipto, la zona más fértil? Este fertilizante se llamaba limo, que era una especie de barro negro. Veamos las respuestas, ¿no? A, roca mineral. B, limo o barro negro. Ya encontramos nuestra respuesta, limo o barro negro, ¿no? Literal. Todas las demás descartamos, pez en descomposición, papiro, no son, no son. El papiro más bien es una planta, ¿no? De donde elaboraban una especie de hojas que llamamos hoy día por donde escribían. Bien, vamos a la pregunta número 2. Aquel dios que según la mitología egipcia, al ser asesinado por su hermano por segunda vez, no pudo resucitar, quedándose para siempre como dios de ultratumba o dios de los muertos, ¿quién fue ese desdichado dios que su hermano lo envidiaba tanto, lo mató hasta 2 veces, ¿no? Por la primera vez lo revivieron y se quedó para siempre como el dios de ultratumba, dios de los muertos? Fácil, muchachos. C, B, Osiris, Isis o Anubis. La respuesta es Osiris, correcto, la B, literal, no Osiris, ¿no? Hay todo un mito que te expliqué respecto a Osiris. Vamos a la pregunta número 3. La arquitectura es una de las más importantes de la antigüedad. Entre sus formas más importantes encontramos a las pirámides, mastabas e hipogeos, construcciones que destacan ¿Por qué destacan las mastabas, las pirámides y los hipogeos? Recuerda que son tumbas, tienen objetivos funerarios estas construcciones. Destacan por su estructura monolítica y asimétrica. Monolítica viene de un solo bloque de piedra. Con un solo bloque de piedra han construido estas tumbas. Descartamos la asimétrica tampoco. Más bien las pirámides muestran una perfecta simetría, ¿no? Tanto las mastabas trapezoidales como las piramidales. B, destacan por su orientación predominantemente militar y religiosa. Bueno, lo de religiosa puede estar relacionado a lo funerario, pero lo de militar, no, descartamos. C, monumental y orientación funeraria. Son monumentales, tienen orientación funeraria, objetivo funerario. Esa sería nuestra clave, la C. Descartamos la D, dice fin defensivo y administrativo. No es un fin defensivo, ¿no? Vamos a la pregunta número 4. La momificación fue practicada en el Antiguo Egipto por la creencia en ¿por qué fue momificado? ¿Qué creían para momificar a los muertos? ¿Que el muerto debía convertirse en Anubis? No, no hemos dicho para nada de eso. Por la creencia en la vida después de la muerte, ahí estaría nuestra clave, la B, la vida después de la muerte. C, descartamos los rituales del libro de los muertos. Bueno, esta era una guía, pero no era la razón para momificar, ¿no? Más bien la guía del libro de los muertos era para orientarte cómo vas a asumir el juicio de Osiris una vez que vayas allá al mundo de los muertos. C, una religión politeísta de carácter práctico, descartado también, ¿no? 5. En el Antiguo Egipto, los funcionarios encargados del registro de los impuestos y de los censos de los trabajadores y productos fueron quienes se encargaban de los censos, de las cuentas, de los tributos.
Recuerda que lo dijimos en la estructura social que vimos de Egipto, los funcionarios que hay, los grupos sociales que hay. Entonces, ¿quiénes eran? Literal, los escribas. A ver, veamos dónde están los escribas. Es una pregunta puntual y nuestra respuesta también debe ser puntual. Muy bien, la respuesta sería la B, los escribas. Ellos llevan las cuentas. Ni faraones, ni artesanos, ni sacerdotes llevan las cuentas. Los escribas. Bien, la pregunta 6 es una pregunta bonita. Aquí tienes una imagen, a ver, con dos rostros y dos coronas de distintos colores. A ver, veamos qué dice la pregunta. En la imagen se puede apreciar a dos monarcas de Egipto, uno con la corona roja y otra con la corona blanca. Ambos señores de estados totalmente rivales en el valle del Nilo. La imagen está asociada a la... Y recordamos la etapa más antigua de Egipto que estudiamos en la clase. Antes incluso de la primera centralización llevada a cabo por Menes, lo que había en Egipto era dispersión, independencia de muchos nomos, que paraban en constantes guerras y pugnas entre ellos. Esa rivalidad militar constante es lo que llevó a que para protegerse entre los nomos del Alto y los nomos del Bajo, fueron estableciendo alianzas, configurándose dos alianzas bien marcadas. Los nomos del Alto Egipto con la corona blanca y los nomos del Bajo Egipto con la corona roja. Pues algo tienen que referirse las claves para que nos salga la respuesta de lo que nos quieren, pues, de lo que nos están preguntando, ¿no? La imagen está asociada a ¿qué? Está asociada pues a esta etapa predinástica, ¿no? A. Asociada a la unificación del imperio por el faraón Menes o Narme. Bueno, si ves dos, más bien no hay unificación, ¿no? Hay división, más bien. Descartamos la A. División política del periodo predinástico. Justamente esa es la respuesta a lo que acabamos de decir, ¿no? Más bien expresa la división en lugar que la unificación. Tal como dice en la B, división política de la etapa predinástica. La respuesta sería la B. A ver, veamos las otras claves. Rivalidad entre las capitales de Tinis y Memphis durante el Imperio Antiguo. No había rivalidad entre Tinis y Memphis en el Imperio Antiguo. Más bien, Memphis simplemente es el traslado de capital de Tinis porque los grupos de poder, el faraón, necesitaba estar más cerca a la zona del delta, que era la zona más próspera y más rica. Descartamos la C. La D, división desarrollada en Egipto tras la invasión Hicsa. No, tras la invasión Hicsa viene un periodo de intermedio en la que no se estableció estas alianzas en grupos, sino cada nomo estuvo disperso, cada nomarca, jefe de nomo, también mantuvo su autonomía, ¿no? ¿Ya? Incluso en las montañas los faraones siguieron resistiendo, ¿no? Resistiendo. Bien, por lo tanto descartamos la D. 7. La respuesta de la 6 sería la B de beso, división política del periodo predinástico. 7. La sociedad egipcia tuvo un carácter estratificado, dice. En la parte inferior encontramos a los esclavos, prisioneros de guerra y los dedicados a labores agrícolas. En el siguiente escalón encontramos a los campesinos tributarios del Estado, organizados en comunidades o nomos, mientras que en la cúspide encontramos a la aristocracia, un grupo que destacaba ¿por qué destacaba la aristocracia en Egipto? A. El control del ejército y los cargos burocráticos. Ellos eran los que tenían los principales cargos burocráticos, eran los que tenían el control del ejército, la aristocracia. Pues sí, pues de aquí salían, de estos elementos aristocráticos salían los principales funcionarios, altos oficiales del ejército y los principales funcionarios del Estado. Los principales funcionarios, porque los más bajos funcionarios son los escribas, ¿no?
a quien podemos identificarlo, lo hemos identificado, pues lo hemos relacionado a la clase media que tenemos hoy día. Por lo tanto, nuestra respuesta sería la A. Veamos las otras claves para descartar y salir de cualquier duda. Dedicarse a las labores agrícolas, la aristocracia se dedica a trabajar el campo, pues no. C, dedicarse exclusivamente al comercio y la navegación, tampoco, ¿no? Son más que todo el aspecto militar y el aspecto burocrático de las instituciones políticas. Su oposición al poder establecido por el faraón, la D dice su oposición al poder establecido por el faraón. Bueno, eso no fue permanente, ¿no? En algunos momentos, pues, la aristocracia, sobre todo el poder sacerdotal, tuvo rivalidades con el poder faraónico, ¿no? Eso se pudo ver de forma más nítida durante el gobierno de Amenofis IV, ¿no? que recibió el rechazo de los sacerdotes tebanos cuando éste intentó impulsar su reforma monoteísta. Bien, chicos, espero que de esta manera pues hayas respondido correctamente la mayor cantidad de preguntas que te preparé por hoy día. Conmigo será hasta la próxima clase. Cuídate, nos vemos.